Victoriano Lorenzo fue una persona muy importante en la historia de Panamá. Participó en la Guerra de los 1000 días justo antes de la independencia de nuestro país. Fueron sus padres, María Pascuala Troya y Rosa Lorenzo, quien fue gobernador único de todos los indígenas del norte de Coclé. Nació en las montañas de Coclé en 1867, época en que Panamá aún estaba unida a la Gran Colombia. Su padre era un humilde agricultor y notaba que su hijo, desde pequeño, daba signos de ser un niño muy inteligente, obediente y trabajador. Quiso darle la mejor educación posible, así que lo lleva donde el párroco de la iglesia de Capira para que lo educara. Aunque Victoriano no tuvo posibilidad de asistir a una escuela, aprendió a leer y a escribir con el sacerdote jesuita Antonio Jiménez, donde permaneció hasta cumplir los 20 años. Cuando regresa a su pueblo natal para trabajar, primero como ayudante del gobernador, puesto que era hijo de un aborigen importante de Coclé, y como persona honrada, trabajadora y talentosa que era, obtuvo el cargo de regidor municipal cobrando los impuestos. En 1889 fue nombrado corregidor de El Cacao por el alcalde de Penonomé, donde vivía con sus familiares. El 8 de julio de 1890 contrajo matrimonio con María Lorenza Morán. La situación del país fue empeorando y a Victoriano no le gustaban los malos tratos que se cometían contra la población indígena. Por eso decide pelear para defender a su raza y exigir un trato más digno. La injusticia con los indios fue motivo de una querella en 1890 contra el regidor colombiano Hoyos, arbitrario en el cobro de diezmos y primicias. El 29 de diciembre de 1890
y el 27 de abril de 1891, Lorenzo denunció formalmente al corregidor Pedro de Hoyos, nombrado por el alcalde de Capira, por el injusto y arbitrario cobro de diezmos y primicias y la expropiación de las tierras a la comunidad indígena de Trinidad. En la noche del 23 de mayo de 1891, mientras Lorenzo se encontraba departiendo con algunos amigos, luego de un arduo día de trabajo, el señor Pedro de Hoyos, acompañado de algunos amigos, armados con machetes, emboscan a Lorenzo. Ello con el ánimo de matarlo, por lo cual este, luego de una lucha y en defensa propia, mató a Hoyos. Victoriano mismo se presentó a las autoridades y fue detenido en la cárcel de Penonomé. Luego fue condenado a 9 años de cárcel y recluido en las bodegas de Chiriquí, donde cumplían penas delincuentes peligrosos. Por su inteligencia, se desempeñó como auxiliar, pasando a ser secretario de oficiales. Se hizo sastre y barbero y leyó sobre leyes. Mientras tanto, en 1860, el estado de Panamá formaba parte de una federación de estados que conformaban la Confederación Granadina. En ese entonces, gobernaba la federación del señor Don Mario Ospina Rodríguez, hombre identificado con las ideas conservadoras de su época. Con el propósito de colocarle obstáculos a sus adversarios liberales, promulgó algunas leyes electorales que establecían poca posibilidad de alcanzar el poder a los partidarios del Partido Liberal. Como reacción a estas medidas, los gobernantes de tendencia liberal de los estados de Santander, Bolivia, Magdalena y Cauca entraron en rebeldía y se pusieron de acuerdo para separarse de la confederación existente y formar una nueva. En Panamá, Uribe convence a los jefes del Partido Liberal en Panamá para que se inclinaran hacia la opción de la lucha armada. Estos, a su vez, proponen al doctor Belisario Porras para que sea el encargado de conducir la guerra armada en el Istmo de Panamá contra el gobierno conservador. La Guerra de los 1000 días inicia en Panamá el 31 de marzo de 1900 con el desembarco en Punta Burica, Chiriquí, de 110 hombres armados provenientes del puerto de Corintos, en Nicaragua, bajo el mando del doctor Belisario Porras, Eusebio Antonio Morales, Carlos A. Mendoza y el general Herrera. Antes de entrar en combate, se establecieron las jerarquías de mando, asumiendo el doctor Belisario Porras el puesto de jefe civil y militar del Istmo. Asignándosele al doctor Carlos A. Mendoza el de secretario de gobierno, al doctor Eusebio A. Morales el de Hacienda y al general Herrera el de jefe de operaciones. Victoriano, luego de cumplir su condena y de regreso a su pueblo,
escribió al vicepresidente de la República un memorial donde señalaba que desde hacía algunos años a los indígenas los obligaban a pagar el trabajo personal subsidiando a las autoridades de Penonomé en un trabajo de un puerto nuevo. Un negocio para los dueños de buques y para los comerciantes. Y porque se oponían a dichos trabajos, eran obligados forzosamente con guardias de policías. En consecuencia, le pidió que se les liberara del trabajo forzado, se les reintegraran las garantías de que antes gozaban y se les nombrara un nuevo gobernador indígena. Lorenzo fue secretario del gobernador del Cabildo Indígena y poco a poco se convirtió en el dirigente más apreciado. Estos hechos cobran valor histórico, pues fueron el detonante a la pólvora de la injusticia social acumulada tras décadas de abusos y humillaciones. Indignado por los atropellos de que habían sido objeto los hombres y mujeres de su raza en el Cacao, Victoriano alza la voz y lanza su proclama de rebelión armada al pueblo indígena. Hay que levantarse contra los godos para vengar los ultrajes y el honor de nuestras mujeres, nuestras hijas, y castigar a esos ladrones y fascinerosos, reivindicando nuestros derechos, aunque sea cada cual con escopetas, machetes y flechas. Paralelamente a estos hechos, el plan de campaña diseñado por Porras y su Estado Mayor perseguía como objetivo acercarse a la capital para tomársela. Como paso previo, había que conquistar todas las provincias del interior, poniendo énfasis en la toma de Agua Dulce, ciudad que era considerada la llave de las tres provincias, Tecoclé, Los Santos y Veraguas. En el Valle de Antón, Victoriano Lorenzo se le presentó a Porras, quien le asignó la responsabilidad de transportar las armas, los víveres y de servir de vaqueano en la zona. Pero prestó un servicio más importante aún, que consistió en lograr el apoyo de la población indígena, para quien la guerra significaba la abolición de los diezmos y primicias, de las prestaciones personales a las autoridades civiles y religiosas y de los impuestos y los trabajos forzados. Las fuerzas del general Herrera contaron con el apoyo decisivo que le dieron los aborígenes del Istmo, comandados por Victoriano Lorenzo. Herrera combatió desde Bocas del Toro hasta las goteras de la ciudad de Panamá, logrando arrinconar a los conservadores detrás de sus murallas, donde recibieron amparo de los cañones de los barcos y de los fusiles de los marines estadounidenses apostados en las vías férreas que unían los dos océanos.
Luego de 2 años de luchas, y mientras la suerte acompañaba al general Herrera, en el centro del país el desánimo liberal cundía, al punto que el general Uribe decidió buscar la paz por medio de un tratado, el 24 de octubre de 1902 en la finca Neerlandia, de donde toma su nombre. Induce a Herrera a pensar en una fórmula similar. El Tratado de Neerlandia, los cañones estadounidenses apuntados hacia los puertos y las amenazas de su intervención directa llevan al general Herrera a aceptar el ofrecimiento de los norteamericanos para que en su buque insignia, el Wisconsin, fondeado en el puerto de Ciudad de Panamá, se reúnen las comisiones de las fuerzas beligerantes para acordar otro tratado de paz que pusiera fin al conflicto el 21 de noviembre de 1902. Victoriano sabía que sus días estaban contados. Intentaron traicionarlo, capturarlo, inclusive envenenarlo 1 millón de veces, pero Victoriano siempre se escapaba. Victoriano Lorenzo fue víctima de la traición de los jefes liberales. El general Herrera, entre otros, idearon un mensaje falso para Victoriano de parte del doctor Porras, porque sabían que Lorenzo jamás evade una reunión con el doctor. Los colombianos rodearon el lugar donde se daría la reunión, de una forma muy discreta. Cuando Victoriano se dio cuenta de lo que estaba pasando, era tarde. Lo arrestaron y lo trasladaron por medio de lancha, muy bien custodiado para evitar algún ataque de la guerrilla. Luego, entregarían a Victoriano a las tropas conservadoras. Victoriano Lorenzo desconoció la paz de Wisconsin, por eso fue considerado traidor por los liberales y conservadores de Colombia. El 28 de noviembre procedieron a capturarlo estando desarmado. El gobierno colombiano, temeroso de que el guerrillero panameño fuera puesto en libertad, decidió que fuese condenado a muerte, tratando de presentarlo como un malhechor. A los enemigos políticos de Victoriano en Panamá y en Colombia les incomodaba su existencia, pues conociendo su liderazgo, existía la posibilidad de ser absuelto en un juicio civil y posteriormente reiniciar un movimiento subversivo en el país que podía influir negativamente en las negociaciones que se estaban realizando sobre el canal interoceánico. Por estas razones, se dieron a la tarea de seleccionar a un militar que no mostrara debilidad a la hora de ejecutar órdenes extremas y que estuviera completamente identificado con la consigna de fusilar al Cholo. El general Pedro Sicar Briceño cumplía perfectamente con el perfil requerido, pues contaba con un amplio expediente relacionado con ejecuciones de penas capitales en contra de insurgentes liberales.
El 14 de mayo de 1903, el general Pedro Sicar Briceño procedió a instaurar el Consejo de Guerra Verbal. Los elementos más retrógrados dentro de la estructura gubernamental del ejército conservador ya había tomado la decisión de fusilar en acto público al general Victoriano Lorenzo. El juicio no era más que un trámite para darle visos de legalidad a un acto ilegal. A las 2 de la tarde de ese día dio inicio a la corte marcial. Se conformó con alevosía y ventaja un consejo con enemigos declarados de Victoriano Lorenzo. La noticia de que el general Victoriano Lorenzo estaba siendo juzgado por un consejo de guerra verbal provocó un gran revuelo en Panamá. Muchos liberales guardaron silencio durante la encarcelación del líder guerrillero y hasta les causaba satisfacción que se tuviera inmovilizado a un cholo proveniente de la clase social más baja, cuyo método de guerrilla podía volcarse algún día sobre ellos. Sin embargo, hubo otro grupo que, reconociendo el gran aporte que había ofrecido Victoriano a la causa del liberalismo y consciente de que lo que se estaba haciendo a Victoriano era un vil patraña, se movilizaron en varias direcciones para denunciar la injusticia que se estaba realizando. Por su parte, el doctor Belisario Porras Barahona continuaba en Centroamérica imposibilitado para poder retornar al país y asumir una defensa consecuente de Victoriano. Ese mismo día, el 14 de mayo de 1903, el general Briceño procedió a nombrar los miembros del jurado, al fiscal y al defensor. No se le aceptó a Victoriano el nombramiento del señor Sofanor Moré para su defensa. En cambio, el Consejo le nombró unilateralmente como defensor de oficio al teniente coronel Eduardo Carrasquilla Mayarino. En ese entonces se rumoró, era poca la experiencia que en esta persona contaba en litigios de esa naturaleza, que era notoriamente incapaz de desempeñar tal misión. En el desarrollo del juicio, la Fiscalía presentó 7 testigos de cargo. De parte de la defensa, solo se presentó 1. De las 5 de la tarde a las 7:10 de la noche, se tomaron las declaraciones de los testigos de cargo. Ninguno de los testigos demostró haber presenciado los hechos que se le imputaban a Lorenzo. En el expediente solamente declaran que oyeron decir, que es de dominio público, que le contaron, que le habían dicho o que se supo por referencia. En escasamente 4 horas y media se dio lectura al proceso. Se tomaron declaraciones y el abogado defensor no tuvo el tiempo necesario para rebatir con profundidad los cargos que se le imputan a Lorenzo, los cuales fueron 6 cargos por homicidio y otros cargos por robo. A las 8:30 del siguiente día, el Consejo de Guerra emitió la sentencia hallando culpable a Victoriano de 5 de los 6 homicidios que se le habían imputado y absolviéndolo del delito de robo y de muerte del sacerdote Albino Russo. La resolución del Consejo sentencia a Victoriano a la pena de muerte. Por tales motivos, y no habiendo prueba alguna de que se haya cometido delito de robo y por el cual se juzgó también a Victoriano Lorenzo, el Consejo de Guerra Verbal de Oficiales Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena al reo Victoriano Lorenzo a sufrir la pena de muerte.
El 15 de mayo de 1903 le correspondió al señor Sicar Briceño, reconocido verdugo conservador, ejecutar la sentencia de muerte contra Victoriano Lorenzo en la Plaza Militar Chiriquí, en la ciudad de Panamá, hoy Plaza de las Bóvedas, aproximadamente a las 5 de la tarde. Un ambiente de enojo, indignación y frustración hizo eco en la multitud que incrédula no alcanzaba a asimilar la razón de un acto tan bárbaro que lastimaba las fibras más profundas del sentimiento humano. El subteniente colombiano Solórzano, conduciendo a los escoltas, flanqueaba a Victoriano Lorenzo en el patio del cuartel al son de los tambores. Por doquiera se veía la multitud curiosa y aún impaciente. Dieron las 5. Un ligero murmullo recorrió la multitud. Dentro del cuartel se oyó una marcha de tambor a la sordina. Todo quedó en silencio. Poco después se veía la escolta de soldados que pasaba y pasaba. Y detrás de ellos, un hombre sereno que estrechaba con fuerza un crucifijo. Volvió la vista hacia la plaza y al reconocer el patíbulo se contrajeron sus labios. Se dirigió a él con paso firme. La escolta que le guiaba se abrió en alas. Al llegar, el sacerdote le absolvió diciéndole: Victoriano Lorenzo, Dios te acogerá en su seno. Yo te imparto la última bendición. Victoriano Lorenzo, Dios te acogerá en su seno. Yo te imparto la última bendición. Ego te absolvo de pecados en nombre del Padre, Espíritu Santo. Amén. Entonces, quitóse el sombrero, tomó posesión de su único asiento. Un empleado de la policía leyó el siguiente pregón: Victoriano Lorenzo, natural de Penonomé y vecino de Panamá, va a ser ajusticiado por varios crímenes. Si alguno levantare la voz pidiendo gracia o de alguna otra manera tratare de impedir la ejecución, será castigado con arreglo a las leyes. Púsose de pie el reo y dirigiéndose a la multitud con voz sonora, dijo: Señores, oíd una palabra pública. Ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere. No se oyó más. A todos los perdono. A todos los perdono. Yo muero como murió Jesucristo. Sentóse luego y le ataron a la silla. Luego le vendaron con un pañuelo negro. Los soldados que componían la escolta avanzaron de frente hasta ponerse a 5 pasos. Nadie respiraba. Solo se oía el choque de las olas golpeando la muralla, algo como un gemido lanzado a la brisa, y allá, a lo lejos, una campana que tocaba a muerte. El jefe de la escolta dio la señal con un pañuelo blanco. Las armas se tendieron, sonó la descarga y en medio del humo se vio un hombre que se estremecía e inclinaba la cabeza sobre el pecho. La primera fila hizo lentamente un movimiento de flanco. Habían pasado 30 segundos cuando se oyó la segunda descarga. El ajusticiado levantó la cabeza y revolvió con lentitud. Dejóla caer de nuevo sobre el pecho, inclinada sobre el corazón. 20 segundos después, sonó la tercera descarga. Entonces hizo un esfuerzo supremo. Intentó levantarse, sacudió convulsivamente los brazos y quedó muerto. En el instante en que los truenos de los disparos acallaban los murmullos de la multitud, 36 balazos hacían impacto en el cuerpo de Victoriano Lorenzo y quedaba consumado uno de los crímenes más abominables, crueles y escandalosos en la historia política de Panamá. Victoriano Lorenzo le mostró a los dirigentes de la época los sufrimientos
de su gente. Y gracias a ello, al convertirnos en república, muchos de esos problemas se mejoraron. Fue una persona importante en nuestra historia y por eso merece su reconocimiento. Y su muerte fue uno de los detonantes de la posterior separación del mismo.